preguntarnos acerca de qué museo imaginamos, qué museo tendremos, qué museo queremos tener luego de que salgamos de esta fase crítica de la pandemia. Es algo que todos los trabajadores y las trabajadoras de los museos y todos aquellos que los habitamos frecuentemente nos estamos haciendo. Es algo que nos inquieta, queremos adelantarnos y saber cómo va a ser el museo del futuro, pero hay un punto en donde yo creo que estas preguntas acerca del rol del museo en la sociedad, qué es un museo, eh, a quién debe servir un museo, cuál sería su rol dentro de las comunidades, son preguntas que ya vienen haciendo tambalear las estructuras tradicionales de los museos hace tiempo atrás. Es decir, esta circunstancia concreta de pandemia hoy encuentra a los museos en pleno proceso de transformación, por lo cual, si bien creo que las cosas van a transformarse, me parece que es una transformación que ya venía hace tiempo atrás, que ya venía sucediendo, que ya veníamos procesando de alguna forma todos aquellos que nos vinculamos desde lo sensible, desde el trabajo, desde lo emotivo, desde el placer, desde la creatividad con estos espacios institucionales que tanto queremos. Hoy creo que pensar qué es un museo tiene que ver más con no tanto con una pregunta a responder eh, cuáles van a ser los museos del mañana. No tiene tanto que ver con una pregunta a responder, sino más bien con una invitación, digamos. Parece ser más como un recordatorio, una idea de que constantemente los museos tienen que pensar en torno a su propia definición para de esta forma, digamos, no herrumbrar o no generar estructuras rígidas, sino estar en constante flexibilidad. Eh, la idea, digamos, de pensar hoy cómo va a ser el museo del mañana tiene que ver con pensar el museo hoy, con el pensar el museo de ayer, con pensar el museo que venimos construyendo en estos movimientos. Es decir, hoy lo que siento que sí se ha transformado fuertemente es la relación del museo con el afuera y el adentro. Es decir, cuando antes de la pandemia pensábamos en el museo, siempre pensábamos el museo como un adentro y en el espacio público como un afuera. Y hoy pareciera que esta tensión entre el adentro y el afuera se ha trastocado y ya no habría un afuera que estuviera libre de cierta institucionalidad, que estuviera libre de cierto control, ¿no? Que de alguna forma podría tener el museo. En ese sentido, creo que el museo debería un poco o podría empezar a correrse como su lugar de protagonista para pasar a hacer espacio a sus comunidades, eh, a sus comunidades cercanas también, ¿no? Porque también la relación y el vínculo con los cercanos se ha transformado. Ya nuestra cuadra, nuestros vecinos, a partir del aislamiento y de la cuarentena, creo que hemos transformado mucho el vínculo con lo inmediatamente cercano. Dejamos de tener esa conciencia tan global y nos hemos ocupado o focalizado mucho más en lo inmediato. Y me parece que el museo también podría ir un poco en esa dirección, en enfocarse en lo inmediato, en lo cercano, en sus comunidades. Por otro lado, también pareciera que ya no hay lugar para que el museo siga apostando por generar grandes exposiciones y grandes inversiones en este sentido, ya que obviamente los presupuestos van a ser acotados. Entonces se habla de una tendencia de los museos de quizás volver hacia sus colecciones, volver hacia lo que le pertenece y hacia lo cual lo define como tal, en algún sentido. Que son las colecciones, y a esto le sumaría yo las comunidades cercanas. Por último, en relación al vínculo de los museos con los públicos y a la forma de programar y de generar activación y programas de mediación cultural, creo que lo que está ocurriendo hoy es que todo el contenido cultural estaba hace tiempo ya en proceso de digitalización, es decir, los programadores, los curadores, los artistas, los productores culturales, estábamos todos ensayando formas de digitalización de la cultura
a modo de prueba y error, sin tener muchas pistas y muchas claves, y de a poco ir acercándonos a ese lenguaje. De a poco ese proceso, digamos, ese devenir se transformó en una urgencia, ya no hubo tiempo para ensayos, de repente lo virtual lo tomó todo y tuvimos que empezar a mudar, digamos, todas nuestras programaciones a lo virtual. Entonces, creo que lo que ocurrió es una especie de sobresaturación de contenidos culturales, digitales, ya sea Zoom, charlas por Zoom, vivos de Instagram, recorridos virtuales de museos, eh, y bueno, todos estos nuevos soportes y lenguajes que nos están sirviendo para generar contenido cultural, pero que de alguna forma no están pudiendo conectar realmente con los públicos. Noto una sobresaturación por parte de los públicos, una necesidad de parar, de desconectar, de salir de la pantalla. Entonces obviamente se nos presenta una encrucijada y es cómo vamos a comunicarnos o cómo vamos a generar contenido y programación para los públicos o generar experiencias transformadoras para los distintos públicos, cuando en realidad los lenguajes parecieran ser meras traducciones literales de lo físico al mismo contenido pero mediado por una pantalla. Yo lo que visualizo es que esto no está funcionando, de que no, los públicos no están recibiendo, no están pudiendo conectarse de la forma que nosotros lo esperamos. Entonces creo que hay que afinar mucho más la mirada, y un poco la pista o la clave por la cual podríamos como ir, sería pensar que ya no podemos hablar de públicos o de audiencias, sino que tenemos que hablar de usuarios, de que el modo de relación ya no es hacia un público general o hacia una audiencia, sino uno a uno. Es decir, cada persona que se conecte con esos contenidos culturales va a ser en una escala uno a uno. Y eso cambia absolutamente el modo de relacionalidad con el cual deberíamos empezar a pensar la programación y la generación de contenidos culturales. A la vez, hay una idea como de traducción muy literal, ¿no? Lo mismo que hacemos físicamente lo traducimos a lo digital. Y me parece que esto tampoco está funcionando. Tenemos que empezar a concebir contenidos nativamente digitales que potencien y exploten al máximo las herramientas digitales para construir nuevas experiencias. No pretender que las mismas experiencias que teníamos físicamente o presencialmente se traduzcan a lo digital solamente a través de una pantalla. No sé, obviamente no tengo la solución, son pistas que habrá que ir pensando ya sobre la marcha, porque ya estamos un poco en ello. Así que nada, simplemente son reflexiones y un montón de preguntas que se vienen hacia el futuro, que no tienen respuestas certeras más que ir transitando el camino juntos para buscar la forma de encontrarnos, de conectarnos y de generar experiencias culturales, que es en el fondo lo que nos interesa. Muchas gracias.